El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 26 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por los mensajes y por amplificar esta señal informativa, cerrando una nueva semana de labores. Gracias a quienes ya están conectados con nosotros a través de nuestra transmisión digital. Algunos veo que se han quedado dormidos, ¿no? Pero bueno, a despertarse, por favor, a despertarse. Hoy tendremos dos interesantes entrevistas, ¿ah? Y ojalá que la opinión pública y sobre todo aquellos que a ratos creen o asumen que en este espacio debemos entrevistar a una sola línea, cualquiera, ojalá que por lo menos valoren eso. Porque así como vamos a entrevistar a Bernardo Abad a las 7 de la mañana, podremos entrevistar a Jorge Yunda a las 8 de la mañana. Y eso es parte justamente de nuestro irrenunciable principio de la pluralidad que no siempre es entendido. Es imposible generar una agenda que le guste a todo el mundo. Es imposible que el programa le guste a todo el mundo. Y es imposible que lo que comenta este periodista le guste a todo el mundo. Pero esa es la libertad de expresión, siempre ejercida desde este espacio con responsabilidad. Así que tendremos esas dos visiones. A Bernardo Abad a las 7 y a Jorge Yunda a las 8. En el medio, Hugo Villacrés para hablar sobre la situación del Seguro Social, si efectivamente hay o no una crisis. Y después, evidentemente, estaremos haciendo un análisis de los temas petroleros con un especialista en la materia para conocer qué tan posible es la apuesta que está haciendo el gobierno del presidente Lasso a la situación petrolera del país, a los anuncios de incremento de los barriles de petróleo, a la migración de contratos, de la modalidad de contratos. Todo eso vamos a conversarlo en el curso de la jornada del día de hoy. A ver, el alcalde Yunda, que insisto, nos va a atender a las 8 de la mañana, le debe una respuesta a la ciudad. Le debe una respuesta luego de lo que ayer se conoció en el Consejo de la Judicatura, en el sentido de un manejo presuntamente irregular de los hechos que desembocaron en la concesión a favor del alcalde de 2 medidas cautelares por parte de 2 jueces. La jueza Domínguez la semana anterior, que le otorgó una acción de protección, y el juez Soto, que hace 2 días le otorgó medidas cautelares para suspender los efectos jurídicos de lo que en teoría debía pasar hoy, que es la asunción del vicealcalde Santiago Guarderas como alcalde metropolitano de Quito hasta el próximo 13 de mayo del 2023. ¿Qué es lo que preocupa? Dicho por la propia presidenta de la Judicatura, sobre la asignación de la jueza María Belén Domínguez, que fue el caso de la semana anterior, la acción de protección, el Consejo de la Judicatura ha determinado una irregularidad porque el proceso fue ingresado como una causa de violencia en lugar de garantías jurisdiccionales. Eso, decía la presidenta de la Judicatura, reduce la posibilidad de asignación de 215 jueces a un espectro de apenas 4 jueces, de 215 a solo 4. Entre esos 215 evidentemente hay un amplio, un margen muchísimo más amplio para poder hacer un sorteo, pero no entre 4. Y por otra parte, sobre el caso de Soto, de acuerdo a las palabras de la presidenta del Consejo de la Judicatura, se ingresó como un pedido por pago de honorarios, que además ayer denunciaba la activista política y lideresa del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, Jessica Jaramillo. Hay incluso la presunción, al menos así lo publicó Jessica Jaramillo, de que se utilizó hasta una flash memory para el efecto. ¿Qué decía Jessica Jaramillo el día de ayer? Hablaba de una línea de tiempo sobre la agilidad del despacho del juez Soto y cuestionaba que no existe acta de sorteo. Y decía justamente la doctora Jaramillo ayer que a las 8:41 ingresó como procedimiento verbal sumario por asunto cobro de honorarios de abogado. A las 10:58, razón de acción constitucional de solicitud de medidas cautelares
cambian rotulación por acción constitucional, extraen del sistema SATYE la sentencia número tal, transformar el texto de la demanda a formato digital a fin de poder extraer las partes principales para conocimiento de esta autoridad, el mismo que será remitido a email institucional. 12:31, razón, se ha ingresado por parte del funcionario que recibió la causa unos correos electrónicos que no constan en la demanda. 13:07, razón de archivos en flash memory de la demanda. 15:08, se otorgan medidas cautelares. Esta es la línea de tiempo que publicó Jessica Jaramillo desde las 8:41 de la mañana hasta las 3 de la tarde con 8 minutos que se concedió la acción de protección. Esto tiene que ser respondido por el alcalde. Evidentemente, debe haber una respuesta sobre esto que se está denunciando, que lo hace la dirigente política, la activista que encabezó o que encabeza este frente de profesionales y que planteó la remoción del alcalde, pero también que lo corrobora y lo certifica la presidenta del Consejo de la Judicatura respecto de presuntas irregularidades. Porque como yo siempre he dicho, querida audiencia, justicia que tarda no es justicia, pero esto tampoco es justicia. Y ayer decía Santiago Guarderas, tuve la oportunidad de estar en la sala de sesiones del Consejo Metropolitano en la tarde. Santiago Guarderas, que es abogado, decía que es muy difícil que en apenas 3 horas se despache un pedido de medidas cautelares, tomando en cuenta la agilidad, entre comillas, que caracteriza nuestro sistema de justicia. Nuestro sistema de justicia que se maneja dependiendo de las conveniencias, que toma decisiones rápido dependiendo del personaje, que toma decisiones despacito, a paso de tortuga, o simplemente guarda los temas en el escritorio de algún funcionario, de alguna autoridad, dependiendo igualmente de los temas. En este caso hubo una rapidez para otorgar medidas cautelares que están vigentes y que, aunque se hayan generado estas irregularidades, como dicen los abogados, las cosas en derecho hay que deshacerlas de la misma manera que se hacen, y lo que se requiere es presentar una revocatoria de medidas cautelares que deben ser conocidas por un superior del juez Soto, y ese superior será el que se encargará de ratificar o echar abajo esas medidas cautelares. Por eso ayer el vicealcalde Santiago Guarderas anunció la presentación de este pedido de revocatoria de medidas cautelares. Pero vean, nosotros podemos discutir un montón de cosas sobre esto. Yo voy a ratificar lo que dije ayer. Un montón. Porque donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. Y cada persona tiene su propio criterio. Cada persona, cada uno de ustedes se forma su propio criterio. Yo sí creo que más allá del criterio que cada uno de ustedes pueda tener sobre el desarrollo de los acontecimientos, otra vez, nuevamente les digo, Quito no se merece esto. Quito no se merece este espectáculo al que está asistiendo en este momento. Una ciudad paralizada con enormes problemas sobre los cuales poco o nada se habla. Ayer Silrad hizo una entrevista al gerente de la empresa pública Metro de Quito, que ratificó otra vez, nuevamente, el diferimiento de los plazos para poder comenzar a utilizar el Metro de Quito. Tanto la entrega de la obra física como también la preparación de todo el sistema que les contaba yo, les explicaba. No basta con que entreguen la obra física, se ponen los trenes y ya. Esto es parte de todo un proceso. El sistema integrado, el sistema de recaudo, quién será el operador, cuál será el asesor internacional si finalmente va a operar el metro, cómo se va a dar la contratación de personal, las pruebas con usuarios, todo esto es un proceso. Y ya ayer el gerente le dijo a Silrad, hablaba de una proyección de aquí a 12 meses. O sea, recién a junio del próximo año, aparentemente, podría comenzar a operar. Pero ayer, el ex concejal de Quito, Carlos Páez Pérez, me decía, por ejemplo, y me recordaba, ayer el gerente ofrece para julio del próximo año. Pero esta administración municipal ha postergado ya 3 veces el inicio de la operación del Metro de Quito. Diciembre de 2021, marzo de 2022 y ahora julio de 2022. Yo pregunto si así tendremos certezas de lo que va a pasar con el metro. Las obras, me decía Carlos Páez, debían entregarse en octubre del 2019 según el contrato. Ahora dicen octubre del 2021, 2 años después.
y no se han planteado multas. Aquí hay un grave problema del que poco o nada se habla. ¿Y por qué no se habla? Porque estamos centrados en la bronca. Porque estamos centrados en la situación de Yunda. Porque estamos centrados en la división con el Consejo Metropolitano. Hoy en teoría debía Guarderas asumir el cargo y no va a poder asumir, no lo va a hacer, porque están las medidas cautelares que primero deben ser revocadas. Y yo insisto, el alcalde Yunda y su equipo le deben una explicación a la ciudad. Y a las 8 de la mañana que conversemos con él, le vamos a hacer esa pregunta, porque Quito necesita una respuesta, y que esa respuesta sea de boca del propio alcalde metropolitano de Quito. Es un tema que tengo aquí. El otro tema, que también lo abordé ayer, el tema de la intención de llevar adelante el juicio político a Lenín Moreno. ¿Saben qué pasó ayer en la Asamblea Nacional? No pasó nada. Ayer pasó en la Asamblea Nacional lo que de alguna manera quien les habla ya lo había advertido. Inclusive leímos una nota del portal Primicias sobre la historia de intentos de juicios políticos contra expresidentes. Yo quiero recordarles que el informe que aprobó la Comisión de Régimen Económico el domingo pasado, con 5 votos a favor de 9 asambleístas, y por el cual el día martes entrevistamos en este espacio al asambleísta Pavel Muñoz, ese informe contenía dentro de una de sus observaciones, de sus sugerencias, planteaba la posibilidad de que se remita el informe de la Comisión de Régimen Económico que analizó el informe a la Nación, el último de Lenín Moreno, a su vez a la Comisión de Fiscalización, para que comience el trámite de un juicio político en contra de Moreno. Bueno, ayer finalmente no pasó eso. Ayer, y dice la página web de la Asamblea Nacional, que la Asamblea enviará a la Fiscalía y a la Contraloría informes sobre gestión de Lenín Moreno para que inicie investigación. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió por unanimidad remitir a la Fiscalía General del Estado toda la documentación respecto del informe de gestión presentado por el expresidente Lenín Moreno para que en el marco de sus competencias inicie las acciones que correspondan. Además, rechazó el informe de gestión del exmandatario por haber cumplido solo el 11,4% de las metas de su propio Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Argumentó que el documento fue entregado fuera de tiempo, lo hizo 4 días después, y en su elaboración no ha habido orden ni rigurosidad en el manejo de la información. Contiene cifras inconsistentes, seguramente lo de las casas, que lo mencionamos también, así como datos que discrepan con las estadísticas oficiales y afirmaciones sin los sustentos adecuados. Asimismo, remitirá copias de la resolución y de los informes respectivos a la Contraloría General del Estado. ¿Cuál Contraloría? Pregunto. Para que inicie los exámenes y auditorías de administración y gestión y los demás que correspondan por el cumplimiento notorio tanto de las metas en lo económico y social cuanto de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, sumado a una evidente falta de atención y provisión de los recursos mínimos necesarios para atender las necesidades de los ecuatorianos en el marco de la pandemia. Y juicio político, como diría mi buen amigo Daniel Montalvo, naranjas agrias, nada, naranjas, no hay juicio político. Esta es la venta de humo que yo cuestiono. Esta es la venta de humo que yo cuestiono. Entonces le venden humo al país. Yo les dije la semana anterior y les dije ayer, esto es venta de humo. Y como ayer dije, ratifico, olvídense de Moreno, ya con esto olvídense de Moreno. Ya finalmente aprobaron este documento, van a enviar a la Fiscalía donde no va a pasar absolutamente nada. Porque cuando Moreno estaba en funciones no pasó nada. Y ya Moreno sin funciones, ya nada va a pasar. No va a pasar nada. Ya tuvieron 2 años el caso INA Papers y se hicieron los locos y no pasó nada. El caso INA Papers le han dado vueltas. Sí, estamos investigando, sí, estamos indagando, sí, estamos esperando información internacional, sí, ya mismo, en las últimas entrevistas que dio la fiscal hace un par de semanas, dijo, ya tenemos información, han pasado 2 semanas desde ese anuncio. Y hasta el sol de hoy no tenemos ninguna idea de la supuesta información que va a espeluznar a la opinión pública, como más o menos dijo la fiscal hace 2 semanas. Nada. ¿Ustedes creen que si no pasa nada con INA Papers, sobre el cual supuestamente hay un señalamiento directo del propio presidente, expresidente de la República y de su entorno familiar, ¿ustedes creen que si no pasó nada con INA, va a pasar algo con esto? Ya esto queda para la historia. ¿Ustedes creen que la Contraloría va a hacer algo? Una Contraloría que es prácticamente hoy paralizada, inexistente. No por sus funcionarios, sino por el caos en el que está sumido la institución. La institución está enfrentando su peor crisis institucional.
¿Ustedes creen que va a pasar algo? No va a pasar nada. Así que la asamblea ayer, desde mi punto de vista, perdió tiempo. Había que hacerlo. Perdió tiempo. Aprobó una resolución, un debate que fue largo. 20 y pico de casi 30 asambleístas intervinieron. Largo. Aprueban una resolución que no tiene, digamos, efectos vinculantes, no tiene efectos obligatorios. Que esa es la naturaleza de este tipo de resoluciones. Las resoluciones vienen a ser exhortos. Y ahí los exhortos no tienen esta naturaleza de cumplimiento obligatorio. Entonces remitirán a la Fiscalía sabrá si investiga o no, yo dudo mucho que investigue. Remiten a la Contraloría verá si investiga o no, dudo mucho que la Contraloría hoy tenga energías para comenzar un proceso de esta naturaleza. Y la opinión pública se olvidará. Porque reitero, Moreno fue funcional. Los 4 años de Moreno, cuando Moreno decidió cambiar radicalmente su postura y mostrarse como lo que uno no sabía que era. Después de los primeros 2 meses de gobierno, Moreno se mostró realmente como ha sido, como muchos no lo conocíamos. Pero Moreno hizo la tarea que necesitaba un segmento de la opinión pública y ya está. Con eso ya pasó a la historia. Con eso Moreno, este presidente de transición ya pasó a la historia. Y la historia, para quienes hablan de aquello, seguramente se olvidará de mencionar todo el desastre del gobierno anterior. Entonces, yo no le tengo ningún tipo de expectativa sobre posibles investigaciones de la Fiscalía o de la Contraloría respecto de las omisiones o errores que cometió la administración de Moreno. Para mí fue todo un show. Claro, y lo que me dicen acá es cierto. Moreno hizo la tarea, experimentó un giro político ideológico, impulsó una consulta popular que le vendió al país como la panacea para la reinstitucionalización de la República, impulsó que se tomen ciertos grupúsculos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese organismo tomó varias decisiones muy cuestionables, avaladas por un segmento de la sociedad, decisiones enmarcadas en la imagen del doctor Julio César Trujillo ya fallecido. Y las consecuencias de esa reinstitucionalización que nos vendieron la estamos viviendo hoy. Y vamos justamente a aquello. Ayer el asambleísta Francisco Jiménez, del movimiento Creo, presentó un proyecto de reformas. Finalmente, el legislador Jiménez, con su bloque, liderará el trámite de un proyecto de reformas a la ley orgánica de la Contraloría para tratar de subsanar el vacío legal que en este momento impide tener claridad sobre quién mismo debe estar o está al frente de la Contraloría General del Estado. El propio asambleísta Jiménez dijo que más o menos la idea sería, si es que la asamblea se apura, si es que la asamblea hace las cosas rápido, si es que la asamblea entiende el sentido de la urgencia del momento que está viviendo la Contraloría General del Estado y el país, la asamblea se podría tomar 68 días, decía ayer el asambleísta Jiménez, 68, o sea, casi 2 meses y medio, para poder tramitar un proyecto de reformas a la ley orgánica de la Contraloría que debe pasar por primero y segundo debates. Pero yo le agregaría algo más, no es ese plazo, 68, pero vamos a suponer que la Asamblea se tomó 68 días para tramitar el proyecto. Pero luego viene el tiempo que debe transcurrir para que se pronuncie el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene hasta 30 días para pronunciarse sobre una sanción favorable sobre un veto parcial. Por eso es importante que este proyecto, si es que en realidad la Asamblea quiere tramitarlo rápido y si la salida es la reforma, yo no sé si la reforma, no he revisado el proyecto, ya lo voy a hacer, pero no sé si la reforma incluye la sugerencia que han hecho algunos constitucionalistas en el sentido de incorporar una disposición transitoria para este momento específico. Y subsanar lo que está pasando ahora. No sé si es una transitoria o va directamente a la reforma, habrá que revisarlo, pero igual es debatible, porque la Asamblea puede, obviamente, modificar algunos aspectos del proyecto original que está presentado por Francisco Jiménez.
Pero ese proyecto debe ser construido de la mano con la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que si se lo aprueba la Asamblea, la Presidencia no lo vete, sino que trate de poner el ejecútese de modo casi inmediato. Porque si lo veta, tendrá que volver a la Asamblea Nacional y tendrá otra vez que iniciar el procedimiento de hasta 30 días para que la Asamblea se pronuncie sobre el allanamiento o la insistencia a la objeción parcial del Ejecutivo. Pero si se cumplen estos 68 días, que no creo, sería fabuloso que lo haga la Asamblea. Vamos a darle el beneficio de la duda a la Asamblea. Y se toman los 68 días, los 2 meses y una semana. Vamos a imaginarnos que el Ejecutivo dispone la sanción favorable casi de inmediato, pero el casi de inmediato no es que es el mismo día. El casi de inmediato podría ser unos 3 o 4 días. Yo me acuerdo cuando la Asamblea aprobó en 2013, en junio, la Ley de Comunicación. Si mal no recuerdo, fue un viernes. Pasó sábado, domingo, pasó la semana y al siguiente domingo el presidente Rafael Correa dispuso la sanción favorable de la Ley Orgánica de Comunicación. En este caso, la idea sería que se construya con el Ejecutivo para que en el menor tiempo posible dispongan el ejecútese. Pero hablamos de 2 meses y medio en el mejor de los casos. 2 meses y medio. Para que se pueda de alguna manera establecer este marco jurídico y llenar este vacío sobre quién debe ocupar el despacho del Contralor de manera provisional hasta que se designe el Contralor titular, al nuevo Contralor, al Contralor que debe emerger de un concurso. ¿Qué va a pasar en este tiempo? En estos 2 meses y medio, que ya no son 2 meses y medio. El proyecto recién ingresó ayer. Tiene que ser calificado, asignado a una comisión. Aquí también depende de que el CAL no se demore. Porque si el CAL se demora, seguimos esperando y siguen pasando los días. Si el CAL se demora, ¿ya? ¿Qué va a pasar en estas semanas o en estos meses con la Contraloría General del Estado? ¿Cómo está trabajando hoy mismo la Contraloría? La Contraloría no es que ha dejado de existir, sus funcionarios están haciendo oficina, sus funcionarios están laborando, pero no hay una cabeza. No hay una cabeza. ¿Qué va a pasar con los plazos? ¿Qué va a pasar con las glosas? ¿Qué va a pasar con los informes de responsabilidad penal? ¿Qué va a pasar hoy con el trabajo de la Contraloría que debe ser avalado por quien esté como cabeza de esta institución? ¿Será que se suspenden los plazos? ¿Será que alguien decide la suspensión de los plazos? Y si alguien decide eso, ¿quién? ¿La Asamblea? ¿A través de esta reforma? Es un caos. Lo de la Contraloría, créanme, no es un tema sencillo, porque nadie se pone de acuerdo en realidad sobre cuál debe ser la salida. La salida. Que me van a disculpar, yo discrepo con aquellos que hablan de una salida política. En este país alguna vez hay que buscar salidas jurídicas a problemas jurídicos y olvidarse de las salidas políticas, porque esas salidas políticas le terminan pasando factura al país. Hay un montón de ejemplos en estos 42 años de vida democrática. Pero al mismo tiempo, ayer que entrevistamos a Stalin Raza en este espacio, constitucionalista, Stalin Raza decía: ¿cómo así el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se tiene que tomar entre 6 y 8 meses para llevar adelante un concurso? Un buen concurso en 2 meses. En 2 meses. Y yo ahí me pongo a pensar. Los señores que están en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se posesionaron, si mal no recuerdo, a fines de mayo o inicios de junio del 2019. No se pudieron posesionar el 14 de mayo porque no había terminado el escrutinio. Pero desde junio del 2019 están sentados allí. Recordemos que 4 de los 7 originalmente designados fueron enjuiciados, censurados y destituidos políticamente por la Asamblea Nacional. Vamos a suponer que de allí pasaron 3 meses adicionales. Julio, agosto, septiembre. Y vamos a suponer que desde octubre está el actual Consejo de Participación, octubre del 2019. Estamos hablando de casi 2 años. En 2 años a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se le ocurrió la idea de comenzar a trabajar en un reglamento para tener todo listo,
tomando en cuenta que si incluso en condiciones teóricamente normales, si no hubiese pasado nada con Pablo Celi, ¿ya? Contralor que se autonombró Contralor tras romper una acción de personal en junio 2 del 2017. Contralor que tuvo el blindaje mediático y de un segmento de la opinión pública, que no se escandalizó y que avaló su ilegal permanencia en la Contraloría. Contralor que pese a tener un origen ilegal, pese a eso, a tener un origen ilegal, incluso llegó a presidir la función de transparencia y control social. Contralor al que le hicieron múltiples reportajes, al que prácticamente lo presentaban como el paladín de la lucha contra la corrupción y hoy está siendo investigado por un posible caso de corrupción. ¿Ya? Ese Contralor debía permanecer en su cargo hasta marzo del 2022, que se debía terminar el periodo para el que originalmente fue elegido mediante concurso Carlos Poli, quien renunció en 2017. Hasta 2022. De acuerdo al blindaje del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social avalado por la Corte Constitucional. Hasta marzo del 2022 no se podía tocar a Celi. Ya, lo que está ocurriendo hoy con Celi es excepcional y no estaba en el presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana de Transición ni tampoco de la actual Corte Constitucional. No estaba en el presupuesto. O sea, a nadie se le ocurrió que iba a pasar lo que está pasando en este momento. Porque Celi también era otro de los funcionales. Así como lo fue Moreno, Celi fue funcional a toda esa planificación que se ejecutó. Y a Celi lo blindaron, pese a que tuvo un origen ilegal. Ilegal. Pero más allá de eso, insisto, vamos a suponer que Celi seguía y que iba a terminar su periodo en marzo del 2022. ¿Por qué este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se le ocurrió comenzar con tiempo a preparar el reglamento para el concurso de méritos y oposición que le permita tener todo listo? Porque si dice, yo voy a empezar a preparar el reglamento porque sé que el concurso me va a tomar entre 6 y 8 meses. Si el Consejo de Participación Ciudadana tenía esa proyección de que a marzo del 2022 iba a terminar su cargo Pablo Celi, tenía que proyectarse para más o menos tener todo listo por estas fechas. Por estas fechas. Para hacer un concurso con tiempo, para que no esté apremiado por la situación, para que intervenga la ciudadanía, que pueda hacer contraloría social, tanto sobre el reglamento primero, cuanto sobre el propio concurso, para que puedan obviamente participar las mejores mentes, porque en este país las hay, abogados de muchísimo prestigio y nivel, que tranquilamente pueden, alguno de ellos, convertirse en Contralor o Contralora General del Estado. Tuvieron 2 años para hacer un reglamento y hoy están apurados. Hoy están apurados porque además dicen, no nos dan plata, necesitamos $400,000 para llevar adelante el concurso. Están apuraditos, entre comillas. Porque el reglamento, si bien es cierto ya está listo, todavía no está aprobado de forma definitiva. ¿Ya? Tuvieron todo el tiempo del mundo, y se dedicaron a otra cosa, a cualquier cosa. Y cuando se les preguntaba, en varias entrevistas, le hice la pregunta en su momento a María Fernanda Rivadeneira, a Sofía Almeida, en su momento al señor Cruz, Cristian Cruz, que fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su momento a Juan Javier Dávalos, en su momento a Hernán Ulloa, en su momento a Iber Estupiñán, que les hemos entrevistado en este espacio. Y les hemos hecho la pregunta, ¿qué pasa con el tema Contralor? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No, hay un blindaje de la Corte Constitucional. No podemos hacer nada. De acuerdo, no podían hacer nada. Sí, con el antecedente del juicio político de los 4 de los 7 consejeros, sí, no se podía hacer nada. En ese sentido, de elegir no se podía hacer nada. De reemplazar a Celi no se podía hacer nada. Pero sí se podía adelantar el concurso. Preparar todo, tener todo listo. Proyectarse justamente. Para tener todo listo y llevar adelante el concurso. Perdieron el tiempo. Perdónenme, pero este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se dedicó a hacer cualquier cosa y perdieron el tiempo. Y como me dice Andrés Relich aquí también,
recordar dentro del papel de Celi, que Celi estuvo allí sentado en la mesa de negociaciones con los indígenas, me parece que fue el 13 de octubre del 2019, sentado allí, instrumentando los acuerdos con los indígenas. Así mismo es esto. No hicieron nada. Los señores del Consejo de Participación Ciudadana se dedicaron a otra cosa. No hicieron nada. Y por eso hay un segmento de la sociedad que cree que ese organismo no sirve para nada. Para nada. Yo ratifico y creo yo que es interesante lo que dijo ayer Stalin Raza. Quieren hacer un concurso, háganlo en 2 meses. En 2 meses se puede hacer un buen concurso. Traslado eso al Consejo de Participación Ciudadana. No se tomen 6 o 8 meses. Tómense en el menor tiempo posible. No por eso el concurso debe dejar de ser riguroso. Pero hagan las cosas rápido. Ya pudieron haber estado integradas las comisiones ciudadanas. Ya todo pudo haber estado listo, pero se dedicaron a cualquier otra cosa en lugar de a lo realmente importante. Bueno. Y como es viernes y el cuerpo lo sabe, DJ, alísteme esos 2 videitos. Tengo 2 perlas que les quiero mostrar a ustedes. 2 perlas. Al cerrar esta semana, sobre el inefable comportamiento de nuestros profesionales del volante. 2 videos que se han hecho virales en las últimas horas. Y voy a comenzar con uno que se conoció hace pocos días. De un bus en una calle, entiendo que es la calle Venezuela en el centro histórico de Quito. Resulta que para rebasar el otro bus se subió al acera. Póngale, DJ, es cortito el video. Dele, ruédele. Por suerte, por fortuna, no la atropellaron. Eso pasó en el centro histórico de Quito, en una calle de un carril. Al menos así lo avanzo a ver. ¿Qué tal? Se sube a la vereda y estuvo a punto de atropellar a un señor, que por ahí se ve. Esta es una perla. Y la otra, que difunde ayer la cuenta Twitter de la Fraterna Pichincha Comunicaciones, que da cuenta de otro, de otro caso, de otro profesional del volante, que parece que no entiende que los parterres y que las aceras no son para utilizarlos como atajos para que puedan rebasar a los vehículos que están al frente. Vean ustedes, póngale, DJ, ahí la imagen de esta imagen que le graba algún conductor. Que los 25 centavos, que hay que revisar las tarifas, que nos vamos a portar bien, que vamos a tratar bien al usuario, que vamos a darles un servicio de calidad. Eso es servicio de calidad. Porque este par de desaprensivos, este par de irresponsables pudieron haber provocado una tragedia. En el un caso pudo haber atropellado a una persona que estaba ahí caminando. Y en el otro caso pudo haber provocado un siniestro de tránsito. Esos son los pseudoprofesionales del volante que tenemos y que no cambian. Desgraciadamente, no voy a generalizar porque también hay buenos transportistas, pero la excepción termina confirmando la regla. ¿Y cuál es la regla? Esta. Esta es la regla. ¿Qué hacemos con esta gente? Y acá me dice Natalia Delec, la calidad del transporte no ha cambiado nada.
cita justamente la trayectoria que ha tenido a lo largo del tiempo Guillermo Abad, el actual secretario de Movilidad. Pero tenemos esto. El problema es estructural. Sin una adecuada formación, esto no va a cambiar jamás. ¿Qué tal? Esto es lo que tenemos. Esto es lo que enfrentamos. Y pese a esto, se ponen bravos y dicen que están perdiendo plata. Ya basta. Y está bien que la ciudadanía grabe este tipo de cosas y que las comparta en las redes, para que nosotros nos demos cuenta de este tipo de pseudo profesionales del volante que pueden provocar desgracias personales. Y lo que me dice el ingeniero Páez, ahora está en marcha la adjudicación de las rutas de los buses, proceso apurado, incompleto y cuestionado, entre otros, por Quito Honesto. Así está el sistema de transporte en el Distrito Metropolitano de Quito. Gracias, DJ. Para que vean ustedes cómo estamos. Con esa perla cierro el comentario.